En este último bloque vamos a estar hablando de un tema realmente que a todos nos afecta, que es el tema ciberseguridad. Y sobre todo queremos hablar un poco de la historia, o sea, cómo estamos en este momento y después, por supuesto, compartir los tips, porque uno entra en redes sociales y siempre aparece alguien contando una historia de fraude. Ahora ya no es solamente el tema de las redes sociales, sino también de cuenta, porque todos utilizamos en nuestros celulares, tenemos nuestras aplicaciones de banco y ahí realmente se torna mucho más complejo y sobre todo las pérdidas pueden ser muy grandes. Nos acompaña Jorge Levera, él es director general de Ciberseguridad y Protección de la Información de MITIC. Gracias por tu presencia. Muchísimas gracias, Gloria, por la invitación. Bueno, están haciendo ustedes primero un encuentro, o sea, este encuentro que están realizando sobre la Estrategia Nacional de Ciberseguridad. ¿En qué consiste? Y sobre todo, supongo que ustedes tienen un trabajo realmente arduo por lo siguiente. Todos los días aparece algo nuevo para actualizarse, ¿no? Sí, bueno, básicamente el viernes a las 9 de la mañana en la aula magna del BCP vamos a hacer el lanzamiento oficial de lo que es la actualización del Plan Nacional, o lo que le llamamos Estrategia Nacional de Ciberseguridad, ¿verdad? ¿Y eso qué es? Básicamente es un documento que vamos a ir armando entre los agentes públicos y privados para marcar el norte, la visión país de un país seguro, ¿verdad? Paraguay tiene un plan de ciberseguridad del 2017 que se trabajó en conjunto con la OEA en aquel momento, ¿verdad? Pero de ese tiempo a ahora las cosas cambiaron muchísimo, ¿verdad? Hay muchas amenazas, ¿verdad? Nuevas, mucha tecnología nueva. Entonces necesitamos obviamente revisar ese plan y alinearnos, tanto el público, la parte privada y pública, ¿verdad? Para poder tener un norte común a todos y que podamos habilitar las inversiones, básicamente privadas en el sector público, ¿verdad? ¿Va a ser abierto para todo público? Es público. ¿Cómo? Sí. Nosotros publicamos en las redes sociales del CPI, tanto en Twitter, en LinkedIn, tenemos nuestras redes sociales, donde está el link donde uno se inscribe, es gratuito y es abierto a todo público. Obviamente están invitadas ya muchas personas del rubro, ¿verdad?, que van a estar ahí asistiendo y conociendo un poco de qué se trata esto, ¿verdad? Cuando hablamos de ciberseguridad y cuando estás haciendo la mención también que ahora nos evalúan como país, qué tan seguros somos. Sí. ¿Eso qué significa? O sea, justamente todo esto, el tema del plan es parte de eso. Hoy en día en realidad la ciberseguridad es un indicador de inversión a nivel país. O sea, un país que es ciberseguro es un país apto para recibir inversiones del exterior, ¿verdad? Nadie quiere invertir en un país que no se sienta uno seguro a nivel ciberseguro, vamos a decir, ¿verdad?, a nivel cibernético. Por eso es muy importante, uno, actualizar la estrategia para que tengamos en cuenta nuevos temas, nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, ¿verdad?, la criptomoneda, la nube, todos esos temas no estaban incluidos antes. Ahora lo vamos a incluir y también obviamente hay temas que son comunes del pasado, el tema de la educación, la capacitación, todos esos temas los vamos a seguir incluyendo en la estrategia. Básicamente, ¿cómo construimos la estrategia? Esto básicamente es un proceso que lleva de 6 a 12 meses. Nosotros ya comenzamos realmente esto a finales de abril con mesas virtuales, ya tuvimos reuniones con los ministerios, con entidades públicas y privadas en general, ya tuvimos como 15 mesas virtuales con más de 100 participantes, donde lo que hacemos es recolectar las inquietudes de los profesionales o de las entidades en cuanto a ciberseguridad y eso lo vamos a ir plasmando en la visión y el objetivo del país, ¿verdad? Entonces, ya hay un trabajo previo hecho que es básicamente interno, tanto público como privado, pero sin estar abierto a todo público. Entonces, a partir del viernes sí, ya ahí está invitado todo público. Entonces, eso comienza el viernes y a partir de ahí tenemos mesas de trabajos que son ya específicas para cada uno de los temas. En este momento hay un interés más importante, ¿no? Del sector privado, estamos hablando de empresas, el gobierno mismo también. Esto en realidad viene un mandato del gobierno, ¿verdad? De una iniciativa del gobierno, del presidente, del ministro, que están muy enfocados en la ciberseguridad del país porque son conscientes, como te dije, que eso es un indicador de inversión, ¿verdad? O sea, cualquier empresa que quiera invertir en el país tiene que saber que hay primero un marco rector, una estrategia a nivel país y a partir de ahí, obviamente, tareas específicas para cada uno de los ministerios o las organizaciones
para que el país llegue a un puerto seguro, básicamente. Por ejemplo, avances que se tiene, documentaciones del portal Paraguay, por ejemplo. Supongo que para el Estado, para el gobierno, o sea, más que gobierno, es una cuestión de Estado ya eso, de que sea seguro, que no sea vulnerable. Y después vamos a entrar en los demás que como personas, como ciudadanos también nos afecta, ¿no? No, en realidad la ciberseguridad le afecta al ciudadano normal. Eso es lo que siempre digo, ¿verdad? Uno dice, no, esto es algo del sector público, no, algo del privado. En realidad, al final, el que queda afectado es el ciudadano, ¿verdad? Si alguien vulnera una entidad pública o una entidad privada, el que más lo sufre es el ciudadano, ¿verdad? Tuvimos varios ejemplos ya en el país de ataques en los cuales fueron impactados los usuarios finales, ¿verdad? No solamente los casos de phishing, ¿verdad? Sino a nivel de servicio, ¿verdad? Si esto le pasa a algún ente público, a una entidad financiera, el servicio va a estar afectado para el usuario final, ¿verdad? Por eso es muy importante que tengamos en cuenta que no es un tema solamente público, ¿verdad? Sino que el sector privado también tiene que estar involucrado y toda la ciudadanía en general, ¿verdad? No es solamente un tema profesional, sino que es un tema del ciudadano común, ¿verdad? Por ejemplo, recuerdo que hace poco también eso pasó y fueron horas que le pasó a una empresa de telefonía. Inclusive hay tiempos que uno no entiende muy bien cuando existen problemas con los bancos, como tenemos nuestro propio banco a través de nuestros celulares. Eso supongo que implica, o sea, nosotros nos vemos, pero el protocolo o seguridades que se tienen que hacer realmente tiene que estar minuciosamente analizado. Tienen que haber obviamente normativas generales. El área financiera generalmente está normada por el BCP, entonces está generalmente más robusto que los otros sectores, ¿verdad? Pero lo mismo tiene que pasar en todas las empresas, tanto públicas como privadas. Tiene que haber como una normativa, ¿verdad? Y también algo que lo sancione a los que no cumplen, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas vamos a ir estudiando, obviamente, a medida que avanzamos con la estrategia, ¿verdad? Cuando hablamos, por ejemplo, y sobre todo en lo que afecta cuando es entrar en tu billetera o entrar en tus cuentas, cuando se habla de vaciamientos, ¿qué es la recomendación que nos da? ¿Qué es lo que nosotros hacemos mal también? Como siempre digo, ¿en qué nos regalamos para que nos pasen ciertas cosas? Bueno, hay prácticas comunes, ¿verdad?, que normalmente la gente no hace. Por ejemplo, el tema de actualizar el teléfono. Constantemente hay actualizaciones de los teléfonos que uno tiene que aplicar, de los navegadores, de las aplicaciones. Hay gente que tiene miedo inclusive de actualizar. Claro, no sabe, o sea, realmente no tiene por qué saber porque realmente es un poco técnico, ¿verdad? Pero sí, de repente uno, incluso a su hijo que de repente maneja mejor la tecnología, lo pueden hacer. Entonces, mantener actualizado el teléfono es algo importantísimo, ¿verdad? Y después están las prácticas comunes, como siempre digo, de no hacer clic en ningún enlace que nos hayan enviado que nosotros no hayamos solicitado, ¿verdad? Generalmente los casos de phishing, donde se roba la información, viene a través de un link, un mensaje de texto, un WhatsApp o un email que te pide tomar una acción. Entonces, esa acción es la que uno no tiene que tomarla, ¿verdad? Porque generalmente no se pide información privada a través de esos medios. Los bancos están cansados de repetir de que nunca piden cambiar clave ni nunca piden información privada a través de email, ¿verdad? Entonces, siempre está protegido en eso de no actuar a ese tipo de pedidos, ¿verdad? Y reportarlos. En el caso del CERC, que está dentro de MITIC, ¿verdad? Nosotros tenemos un email que se llama abuse@cer.gov.pi, donde cualquier ciudadano puede reportar este tipo de casos y nosotros nos encargamos de combatirlo. ¿Cómo lo combatimos? Básicamente lo que hacemos es dar la baja de esos servicios que son fraudulentos para que ningún otro ciudadano caiga en el mismo problema, ¿verdad? O sea, no creer que te llaman de Amazon para ofrecerte un trabajo con números extraños. Sí, claro. Es común eso, y eso se llama ingeniería social, obviamente. Tratan de buscar alguna debilidad del ciudadano para convencerle que algo tienen que hacer, ¿verdad? Entonces, ese tipo de acciones obviamente no existen. Nosotros solemos advertir de eso en las redes sociales, ¿verdad?, para que no caigan, ¿verdad? Pero evidentemente es un negocio, ¿no? ¿Por qué funciona? Es un negocio, incluso el tema de los ataques mismos, ya hay ataques como servicio, como se dice, ¿verdad? Por ejemplo, phishing as a service se llama. Yo me puedo contratar el servicio de una empresa de tipo hacker, ¿verdad?, y hacer un envío masivo de mensajes, por ejemplo, a todos los paraguayos para que traten de ingresar a algún link y me pasen su información. Entonces, ese tipo de ataques ya existen.
como servicio, ¿verdad? Y está masificado, está cada vez más automatizado, entonces es muy fácil crear nuevos ataques, vamos a decir, ¿no? Por ejemplo, en esto que ustedes están haciendo, ¿va a significar también que Paraguay tenga esa actualización? Supongo que son trabajos también que se hacen a nivel internacional, ¿no? Sí, Con los pares. nosotros en este trabajo que estamos haciendo en la actualización de la estrategia, estamos trabajando con la OEA, ¿verdad? La OEA nos ayuda a dar un panorama regional de todo lo que está pasando en otros países en cuanto a estrategia y traemos esas buenas prácticas de otros países acá, ¿verdad? Hay miles de prácticas, por decir, te voy a dar un ejemplo de lo que hay en el Reino Unido. Ahora está saliendo una nueva ley que, por ejemplo, en Inglaterra no se puede vender ningún dispositivo que tenga esas claves o usuarios por defecto, ¿verdad? Suele venir famoso, uno compra una aplicación y hay una clave por defecto que se llama admin, o admin password, ese tipo de cosas, por ejemplo, se pueden regular y es fácil mejorar la seguridad con uno de esos indicadores, básicamente. Y hay muchos de esos ejemplos que podemos seguir trayendo acá. Voy a dar el ejemplo de Estonia, que me gustó mucho, ¿verdad? Ellos, por ejemplo, tienen también el servicio militar obligatorio, y dentro del servicio militar obligatorio hay lo que se llaman los ciberconscriptos. Es una formación, una rama dentro de la milicia que se dedica a formar gente en ciberseguridad dentro del ámbito militar. Son todas prácticas muy buenas que yo creo que nosotros podemos ir incorporando como país, que nos va a ayudar a mejorar la postura de seguridad del país. Y por el otro lado también, y no es menos cierto, yo no hice mucho seguimiento, pero más o menos me quedó claro de uno de los casos que se tuvo de vaciamiento justamente de sus cuentas, sí, que lastimosamente estaba involucrado con algún personal, sí, de la empresa. Eso también hay que tener en cuenta. Ese caso en particular, que fueron dos casos muy recientes, vamos a decir, y uno detrás del otro. Eso se llama SIM swapping. Básicamente le roban el número de teléfono a la persona, ¿verdad? Y con eso lo que hacen es recibir todos los mensajes de texto ahí, ¿verdad? Entonces se autentican con el banco a través del mensaje de texto, ¿verdad? Y el mensaje de texto le llega al atacante en vez de llegar al usuario, ¿verdad? Obviamente ahí en la red lo que es de la venta y distribución de las telefonías, hay gente que son tercerizadas, que se llaman, ¿verdad? La cadena de valor tercerizada, que permiten tener acceso a esa información y ocurre ese tipo de delitos. Por suerte, en este caso, ya fueron atrapados, como se dice, y bueno, no tuvo mucho éxito en seguir. O sea, conclusión, se tiene trazabilidad. O sea, en este caso sí, porque obviamente el tema de SIM swapping implica que alguien está involucrado para sacarla. Algunas veces también se puede hacer sin que esté involucrado, cuando uno se hace pasar por otra persona. Si yo consigo los documentos de otra persona, me puede hacer pasar, no sé si hay mucho parecido, cosas así. Se podría llegar a hacer uno pasar por la otra persona y sacarle el número de teléfono, ¿verdad? Pero en este caso sí hubo gente involucrada y creo que la denuncia misma vino de la Telefónica, ¿verdad? Si mal no recuerdo. Y otra cosa, bueno, ¿qué nos recomendás también? ¿Qué es cuando tenemos celular, tenemos nuestras cuentas bancarias, sí, y que lo utilizamos, las aplicaciones? ¿Qué es lo que nos recomendás que tiene que ser un ABC? Por lo menos para exponernos lo menos posible a situaciones desagradables como esta. Como te comenté, uno es el tema de la actualización, eso es re importante. Teléfono actualizado, ¿verdad? Después, otra cosa que es muy importante, bloquear el teléfono. Mucha gente ni siquiera bloquea la pantalla, o sea, bloquear hoy en día con la mayoría con la huella dactilar es algo mucho más seguro, de repente con el tema de los patrones, ¿verdad? Entonces, esa actualización y el acceso bloqueado es re importante. También tratar de no compartir información privada en las redes, que en estos casos anteriores que mencionamos ocurre eso. Si la persona divulga con qué banco trabaja, es fácil más saber qué tipo de ataque hay que hacer. Entonces, cuanto menos información nuestra divulguemos en las redes en cuanto a información privada, estamos más seguros también, ¿verdad? Y sí, lo mismo cuando aparecen, lastimosamente, que se utiliza cuando alguien da su número telefónico, que es para ayudarle a alguien, sí, también se vulnera ahí, ¿no? Exacto. Bueno, en el caso de estos que son tipo influencers, es más importante también no divulgar los números de teléfono. Lastimosamente, ese tipo de información hoy en día ya está bastante masificado, ¿verdad? Pero hay otras prácticas que podemos hacer. Si uno no divulga con qué banco trabaja, por ejemplo,
uno está más seguro, ¿verdad? Porque esa información sí es todavía bastante segura, ¿no? Y nosotros tan alegremente, porque cuando, o si no, digo yo, ¿no? Si es para ayudarle a una persona y se tiene que hacer transferencia, solamente para eso utilizarlo, ¿no? Claro, y no compartir la información en las redes, sobre todo, ¿verdad? O sea, si uno comparte solamente con una persona, no habría problemas mayormente. O sea que es una exposición también eso, porque el famoso te dice, vamos a hacer tal cosa y se dan los números y está por todos lados, ¿no? Tu cuenta. Eso no es recomendable. No es recomendable porque, como digo, cuanto más información tenga de nosotros el atacante, es más fácil vulnerarnos. Entonces, a no ser que porque puede haber una necesidad, estoy tratando de pasar no, yo sé que realmente se hace famoso en la apoyada. Claro, y por ahí, no sé, lo haces específicamente para eso, o sea, bueno, pero también en ese tiempo te estás vulnerando, ¿no? O recibí y ya pasarlo para otra cuenta. Exacto. Bien, tendría que ser bueno, eso. Ahí lo que las recomendaciones es no tener tanto dinero a la vista, también de repente un caso, pero bueno, uno siempre necesita para su gasto dinero accesible, ¿verdad? Pero en lo que se pueda. Y también en los bancos también tener el doble factor de autenticación, ¿verdad? Siempre en el banco, en todas las cuentas que usemos, tener el doble factor de autenticación es muy importante para que no sea, que si te roban la clave solamente no van a poder acceder, ¿verdad? Entonces, sí, porque sí, o sea, realmente es así, o sea, no dejarlo todo abierto. No, las mayores barreras que vamos a tener tenemos que agregar. Mientras sea utilizable todavía la aplicación, es importante tener más barreras. ¿Cómo estamos a nivel de compras a través de internet? Hay muchas compras, eso siempre se va incrementando y hay formas seguras de hacerlo, ¿verdad? Ahí lo recomendable siempre es utilizar sitios seguros, validar siempre que el candadito esté cerrado, ese como se dice, que no te deje, que uno no entra a un sitio inseguro, ¿verdad? Tampoco no guardar los números de tarjeta de crédito en el navegador, porque a veces el navegador te ofrece a guardar esa información. Entonces, no hacerlo. No hacerlo. O sea, cargar cada vez que lo vas a usar. Cargar cada vez. Incluso mejor si puedes usar la tarjeta prepaga. Entonces no tenés que cargar una tarjeta de crédito, sino una prepaga donde solamente tenés el dinero que vas a necesitar para esa compra. Eso es otra práctica que también es recomendable. Entonces, si se roba el número, no hay plata ahí, ¿verdad? Sí, o sea que es pérdida para el que está haciendo... Exactamente, es otra práctica que ayuda también a protegernos, ¿verdad? Eso estaría bueno, o sea, una dedicada exclusivamente a las eso. compras online que sea prepaga, eso es común, sobre todo para la gente que compra mucho, para no exponerse a la tarjeta de crédito tiene un límite muy alto. Entonces te pueden robar mucho, como se dice, ¿verdad? Sí, porque te pueden vaciar. Sí. Y te vacían realmente. Sí, porque tiene un límite alto y hasta que uno no denuncie o no se dé cuenta, de repente no puede pasar mucho tiempo, ¿verdad? En este desafío, ¿cómo está Paraguay? Con esta actualización que ustedes van a hacer, ¿cómo nos va a posicionar a nivel de esos requerimientos internacionales? Nosotros vamos a incluir, tratar de incluir todo lo último que hay en avance en cuanto a tecnología, como te menciono, inteligencia artificial, criptomonedas, las últimas prácticas, ¿verdad? Para estar liderando esto en la región, ¿verdad? Muchos países ya están actualizando sus versiones de estrategia, entonces Paraguay va a ser en el 2024 y eso nos va a dar por lo menos 4 años de tener lo último, y también esto le va a permitir a los entes públicos y privados poder justificar su inversión en lo que es área de seguridad, ¿verdad? Porque eso es lo más importante. Aquí la idea es resaltar que necesitamos invertir. Esto es como un seguro, como yo digo, un seguro del auto, como le digo, ¿verdad? O sea, uno espera no necesitar protegerse, pero tiene que tener esa inversión, ¿verdad? Para poder estar más seguros. Entonces, con eso creo que nosotros vamos a estar en la punta de lo que es lo último en cuanto a estrategias nacionales. ¿El tema de inteligencia artificial es también de preocupación? Es de preocupación en muchos sentidos. Muchas veces la gente usa la inteligencia artificial, el famoso ChatGPT o lo que estén disponible, y pones información confidencial ahí, como para que redacte algún texto en base a una información confidencial. La mayoría de esos motores de inteligencia guarda esa información, ¿verdad? Entonces nosotros siempre recalcamos que tengan mucho cuidado de no poner información confidencial ahí. Entonces por eso es un peligro ahí. Además, los hackers también usan mucho la inteligencia artificial para automatizar más los ataques, ¿verdad? Entonces es una herramienta que se puede usar para bien y para mal. Entonces siempre hay que estar atento de qué hay ahí que está viniendo en esa parte. O sea, si le pedís al chat una redacción en la cual están todos tus datos. Claro.
por Sí. ejemplo, bancarios o lo que fuese. Eso se guarda ya. Cuando uno lo envía, eso queda guardado en algún lado, porque esa misma información usa el mismo ChatGPT para volver a generar más información. Así se alimentan esos motores. O sea, cuando más provee información, él es más rico en información, ¿verdad? O sea, hay que tener cuidado. O sea, al Sí. final nosotros somos los que les alimentamos. Exactamente. En el caso de esto, sí, se basa en mucha información y si es información confidencial es peligrosa. Bueno, cuidado con los datos de compartir. Sí, Volvemos a lo en las mismo. redes sociales, en los chats de inteligencia artificial, cuidado de compartir información. Y el tema de criptomonedas, eso también se está hablando. No sabemos si va a llegar acá, pero es una realidad hoy. Es una realidad porque obviamente la energía barata de Paraguay hace que nosotros seamos un lugar atractivo para ese tipo de negocios. Y obviamente ahí está involucrado ahí muchos temas, ¿verdad? No solamente la energía eléctrica, sino también las vulnerabilidades de eso y también la potencial utilización de esa tecnología en ataques cibernéticos, ¿verdad? Eso es cierto. Sí. Ahora lo tenemos más como las granjas clandestinas, pero eso no es Lastimosamente todo. clandestina y también hay las legales, ¿verdad? Porque como digo, la energía barata de Paraguay hace que sea un mercado atractivo para ese tipo de inversiones. Solamente que tiene que estar regulado, que entiendo ya está bastante más ordenado ahí, pero siempre tiene un impacto en lo que es la seguridad también, ¿verdad? Y esto, por ejemplo, y bueno, y hay que pensar, supongo, que en que sea un poco más masivo, porque se habla mucho de esto. Sí, Y es por ahí- importante que todos los ciudadanos nos sintamos seguros, eso es lo importante para mí. ¿Y cómo sentirnos seguros? Uno es aprendiendo, hay que capacitarse, nosotros tenemos que básicamente comunicar constantemente cuáles son las nuevas amenazas, ¿verdad? Dar capacitaciones al público en general, las escuelas, universidades, todo eso nos ayuda a nosotros como nación a estar más seguros, ¿verdad? Y a partir de ahí poder, vamos a decir, tener una infraestructura y un país más ciberseguro. Si vamos a hablar de generaciones, podemos hablar de generaciones, ¿cuáles son las más vulnerables? ¿Y quiénes son los que caemos más fácilmente, No, por bueno, decirlo? sí. ¿O no tiene edad esto? No tiene edad en general, pero obviamente lo que pasa es que hay ataques que están bien dirigidos a cierto público, ¿verdad? Y depende del tipo de ataque, ¿verdad? Hay gente Sí. que está, de repente, tiene más tiempo para leer una historia larga que le conmociona y cosas así, y dona dinero para esa causa y la causa, no, por ejemplo, no existe, ¿verdad? O sea, no es un tema de edades, yo creo que todos somos vulnerables a eso. Los juegos también. Los jueguitos para los chicos, por Sí. ejemplo, y los papás que ponemos la tarjeta de crédito ahí. Sí. Entonces, yo creo que no tiene edad. Sí. En cada aspecto que nosotros interactuamos con la tecnología tenemos que cuidarnos y obviamente estar al tanto de cuáles son las posibilidades, los riesgos sobre todo de esa tecnología, ¿verdad? Bueno, no se cansen ustedes, mi tigre, de darnos los No, tips para nada. de Nosotros cómo cuidarnos. Tenemos nuestro sitio ahí en las redes sociales, el CERPI, en Twitter, en Instagram, en Facebook. Siempre publicamos noticias de las últimas vulnerabilidades y advertimos justamente los últimos peligros que hay. Bueno, gracias por tu tiempo. Nada, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, lo último en este bloque realmente es un tema interesante. Todo se basa en no compartir muchos datos, o sea, que sea lo básico, pero nada de cuentas, nada, y no confiar en los links. Tantas veces ya nos repitieron, pero seguimos cayendo en todo esto. No es que no sea seguro, porque tampoco hay que satanizar todo esto, sino que no exponerse es lo más importante. Bueno, por mi parte simplemente gracias. Nos encontramos la próxima semana en otra emisión de Tribuna.